El examen del carácter antes del decreto final. Muchos esperan que la gran prueba final sea un evento estruendoso, un estallido pirotécnico en el cielo o un decreto visible que sacuda las plazas del mundo de la noche a la mañana con el estruendo y trompetas humanas. Imaginamos columnas también de soldados, pantallas gigantes, anunciando leyes restrictivas y un caos mediático sin precedentes, pero la Biblia y la profecía revelan algo mucho más inquietante, algo que escapa al radar de los sentidos físicos. Existe una prueba silenciosa también, un proceso de filtración que ya ha comenzado en los lugares celestiales y que está decidiendo en este preciso instante quién tendrá la estructura interna para permanecer firme cuando lo visible se derrumbe. No es una prueba de fuerza física, no se medirá por la capacidad de resistir el hambre o el frío en las montañas. Es una prueba de lealtad en lo oculto del alma, en ese espacio sagrado donde nadie más que tú y Dios tienen acceso. Bienvenidos a Camino al Fin. Si te gusta conectar los puntos de la profecía bíblica y la crisis global que hoy nos rodea, si sientes que los eventos actuales son solo el sismo previo al gran terremoto espiritual, síguenos para continuar esta crónica del conflicto final. Y ahora sí, vamos a entrar con la temática. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Es mi fe una fachada de cartón que se desmoronará ante el primer soplo de la ley dominical? Se percibe una confusión profunda sobre el juicio investigador. Para muchos el juicio se ve como una amenaza punitiva, un tribunal donde un juez severo busca el más mínimo error para descartarnos, y no como la vindicación necesaria del carácter de Dios y de aquellos que han confiado en su gracia, ¿no? Muchos se preguntan, ¿es posible llegar a esa estatura espiritual donde el miedo al futuro sea reemplazado por una confianza inamovible? ¿Es real la promesa de una restauración que no sea solo teoría teológica, sino una realidad palpable en los nervios, en los pensamientos y en el carácter? Para comprender la magnitud de esta prueba silenciosa, debemos detenernos en tres pilares que el mundo moderno y la religión superficial, aquella que ofrece entretenimiento en lugar de arrepentimiento, han intentado oscurecer. Vamos entonces con ese primer pilar que debemos tener presentes, y es la tipología del santuario, la transferencia de registros. El santuario no es solo la reliquia del Antiguo Testamento, es el mapa genético de la salvación. Revela que la prueba final no es un examen de última hora donde uno puede estudiar la noche anterior, no. Es una preparación, es una transferencia de registros. En el tipo antiguo, el pecador transfería su culpa al animal, ¿sí? ¿Recuerdan? Y la sangre llevaba el registro al santuario. En el antitipo actual, lo que pasa es que Cristo está purificando ese santuario celestial. La pregunta no es si somos perfectos, hermanos, por nosotros mismos, sino si nuestros pecados han sido transferidos al santuario mediante la confesión genuina para ser borrados para siempre, o si permanecen aún en nosotros, formando parte de nuestra identidad. Vamos con el segundo pilar, el misterio de la iniquidad versus el misterio de la piedad. Existe una razón por la cual muchos están siendo entrenados, se podría decir, para la apostasía y no lo saben. El misterio de la iniquidad opera de forma sutil, adormeciendo los sentidos a través de la tecnología, de la música disonante, de la gratificación instantánea, de la inmediatez, y mientras tanto, el misterio de la piedad, Dios manifestándose en la carne, busca repetirse en nosotros. La prueba silenciosa decide cuál de estos dos misterios está ganando la batalla por el dominio de nuestra voluntad. Y el tercer pilar, el protocolo de la lluvia tardía. Este es el atajo bíblico a menudo que se olvida. La lluvia tardía no viene para darnos poder, para predicar mientras seguimos acariciando pecados favoritos. No. Viene para sellar
lo que ya se ha decidido. Para eso viene la lluvia tardía. Conecta la confesión específica y detallada con la capacidad sobrenatural de resistir el decreto final. Sin la limpieza previa en la lluvia temprana de la conversión diaria que hacemos todos los días, la lluvia tardía solo nos encontrará como terreno seco e impermeable. ¿Ok? Vamos entonces a ver cuál es el diagnóstico de todo esto. Y es que es una crisis de aceite y no una crisis de luz. ¿Cómo así? Sí, el problema que enfrentamos hoy no es la falta de información profética, mis queridos. Vivimos en la era de la información. El mundo está saturado de teorías conspirativas, interpretaciones de las bestias de Apocalipsis y mapas cronológicos por montones. El problema entonces real es una interpretación incorrecta sobre la naturaleza de la preparación. Vuelvo y lo repito, interpretación incorrecta sobre la naturaleza de la preparación. ¿Cómo así? Muchos asumen erróneamente que estar listos significa tener un búnker en las montañas o tener unos ahorros de oro o comprar oro y guardarlo o tener unos ahorros en dólares, sacos de arroz o un conocimiento intelectual exhaustivo de las fechas del Apocalipsis y de la Biblia y de Daniel. Y no es eso. La causa raíz del fracaso espiritual es una desconexión fatal entre la doctrina y el carácter. Escuchen esto. El fracaso espiritual es una... Bueno, otra vez. La causa raíz del fracaso espiritual es una desconexión fatal entre la doctrina y el carácter. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, notamos un detalle escalofriante. Todas eran vírgenes, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos. Eran iglesias puras y todas tenían lámparas, que las lámparas son la Biblia, y todas conocían la verdad del regreso del novio, ¿sí? Incluso todas se durmieron. El problema no era la falta de luz o conocimiento intelectual. El problema era la falta de reserva de aceite, no la luz. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, transformando las fibras más profundas del carácter. El aceite no se puede pedir prestado a lo último, mi hermano, en el último minuto. Se adquieren las horas de oración previa, de oración privada, en las batallas ganadas contra el yo cuando nadie está mirando y en la rendición total de la voluntad. Como bien ha enseñado la tipología bíblica, el pueblo de Dios actual corre el riesgo de caer en el mismo error que el antiguo Israel. Confiar en la estructura del templo, en la verdad presente como un dogma estático, mientras el corazón está a años de luz de la santidad. Nos fijamos más en lo físico, en los rituales, en lo ceremonial, pero en lo espiritual no, mis hermanos. Y estamos volviendo a repetir el mismo problema. El diagnóstico es claro. El conflicto final es una batalla por la mente. Si la prueba silenciosa de hoy, la gestión de nuestros pensamientos impuros, nuestros apetitos descontrolados y nuestras lealtades divididas, nos derrota. La prueba pública de mañana, el decreto de muerte o la prohibición de comprar y vender o la que sea, solo será el sello oficial de una derrota que ya ocurrió en el silencio de nuestra vida privada. Es decir, que si tú mañana cedes al decreto de muerte o a la prohibición de comprar y vender es porque ya en tu mente cediste mucho antes y no te preparaste. Entonces, ¿qué dice el pastor Bate frente a esto? Él ha enfatizado frecuentemente que el santuario es el mapa exacto del plan de salvación y el antídoto contra el engaño jesuita y la confusión ecuménica. Según Daniel 7, 9 al 10, los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y debemos entender que esta no es una formalidad burocrática en un tribunal distante.
Como menciona Elena G. White en El conflicto de los siglos, cada nombre es mencionado y cada caso minuciosamente investigado. ¿Ok? La prueba silenciosa entonces consiste en el escrutinio celestial. ¿Está nuestro pecado siendo transferido al santuario para ser borrado por la sangre del Cordero? ¿O lo estamos reteniendo por orgullo, placer o conveniencia? Qué buena pregunta. La tipología del Yom Kippur o Día de la Expiación nos enseña que mientras el sumo sacerdote realizaba la intercesión más sagrada, el pueblo afuera debía ¿qué? Afligir sus almas. No podía estar durmiendo ni descansando. Tenía que estar afligiendo sus almas. No era un tiempo para banquetes, mis hermanos, para el entretenimiento secular o para la ligereza espiritual. Era un tiempo de introspección profunda. Y hoy vivimos en el gran día de la expiación antitípico. Quien no participa de la expiación silenciosa y la purificación del alma ahora, no podrá participar de la liberación gloriosa después. La puerta de la gracia no se cerrará con un estruendo para advertir a los descuidados. Se cerrará silenciosamente cuando el último caso haya sido decidido en el tribunal del cielo. El zarandeo interno y la falsa seguridad. Escuchen esto. Muchos esperan que la separación definitiva entre el trigo y la cizaña ocurra solo mediante la persecución física o la intervención de poderes gubernamentales. El estudio serio de las profecías y del espíritu de profecía indica que el zarandeo comienza dentro de las filas del pueblo de Dios mucho antes de la crisis final. Este zarandeo es provocado por dos factores. Uno es la introducción de falsas doctrinas que endulzan el pecado y la mundanalidad que asfixia la espiritualidad. Y Elena G. de White afirma con solemnidad en Testimonios para la Iglesia: cuando venga la prueba, se verá que hay muchos que no están revestidos de la justicia de Cristo. Eran personas que ocupaban bancos en las iglesias, que predicaban y que conocían los diagramas de las 2300 tardes y mañanas, pero que nunca permitieron que la verdad los santificara. Oh, qué dolor. La prueba silenciosa es como reaccionamos hoy ante la verdad pura frente a los sofismas modernos, el humanismo, la psicología popular, que muy común es hoy aquí en el mundo, y que se ha infiltrado en el púlpito también, con la programación neurolingüística, de hecho. Si hoy sacrificamos principios por conveniencia, si callamos nuestra fe para obtener aceptación social, o si modificamos los estándares bíblicos para no parecer extremistas, estamos siendo silenciosamente zarandeados hacia el lado equivocado de la historia profética. Cuidado, mis hermanos, con lo que dejamos de decir o con lo que dejamos de hacer por ser criticados como extremistas. El zarandeo no nos saca de la iglesia necesariamente, nos saca de la verdad. Un descubrimiento vital que a menudo se pierde en la religiosidad legalista es que la justicia de Cristo no es solo un manto legal que cubre la sociedad para que Dios no la vea. Es un poder dinámico que transforma el ser. El doctor Bate, basándose en la profundidad de las escrituras, subraya que la justificación, es decir, el perdón, y la santificación, la vida de victoria, son inseparables en el contexto del tiempo del fin, es decir, van juntas. Apocalipsis 14:12 define al remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nota bien, no dice simplemente su fe en Jesús como una creencia intelectual, sino la fe de Jesús. Esto significa poseer la misma calidad de confianza inquebrantable, la misma dependencia absoluta del Padre que tuvo Cristo en el desierto de la tentación y en la agonía del Getsemaní. La prueba silenciosa decide si estamos confiando en nuestra propia capacidad
muscular de resistir, la cual fallará estrepitosamente, o si hemos permitido a través de la entrega diaria que Cristo viva su vida y obediencia perfecta en nosotros. La pregunta no es ¿qué haría Jesús?, sino ¿qué está haciendo Jesús en mí hoy? Esa es la verdadera pregunta. Y vamos a ver los pasos prácticos para poder tener la victoria en esta prueba silenciosa. ¿Cómo aplicar entonces esta teología a la realidad de un martes por la tarde o un viernes por la noche? ¿Cómo asegurar que pasaremos la prueba silenciosa? La palabra de Dios y el espíritu de profecía nos otorgan un protocolo de supervivencia espiritual. Vamos a ver cuál es ese protocolo. Primer paso, el inventario de la confesión específica. El pecado genérico recibe un perdón genérico en nuestra mente, pero no limpia las esquinas del alma. No basta con una oración automática, mi hermano. Te perdona mis pecados, Señor. Levítico 5:5 es imperativo y dice, confesar aquello en que pecó. Debemos acudir en espíritu al lugar santísimo celestial y pedirle al Espíritu Santo, muéstrame el ídolo que no quiero soltar. Muéstrame la raíz de amargura o el orgullo que disfrazó el celo religioso. Debemos limpiar el templo del alma de toda contaminación mediante una confesión que identifique el mal por su nombre. El estudio de la palabra como vacuna, ese es nuestro segundo punto en este camino. El estudio de la palabra como vacuna. En Mateo 4, Cristo no venció al enemigo mediante un despliegue de divinidad, no, sino como un hombre dependiente de la palabra. ¿Ok? Cada tentación fue respondida con un escrito está. Pero ese escrito está no fue una improvisación de último momento. Era conocimiento almacenado de años y años y años de estudio, meditando y amando en estos años de silencio en Nazaret mientras crecía. El paso accionable para nosotros hoy es saturar la mente con las promesas, qué hermoso, y sobre todo con las advertencias bíblicas, para que ante la prueba silenciosa de una mirada impura, un negocio deshonesto o una mentira conveniente, la respuesta del carácter sea automática y santa. Esto no se puede tomar de último momento, hermano. Es un hábito que se va generando a través del tiempo con lo que estudiamos y con lo que hacemos. Y este último punto en este camino se llama la vigilancia de las avenidas del alma. Debemos cerrar los sentidos a lo que debilita la resistencia moral. No pondré delante de mí de mis ojos cosa injusta, dice el Salmo 101:3. En un mundo de pantallas y algoritmos diseñados para explotar nuestras debilidades, la vigilancia es nuestra primera línea de defensa. Esta es nuestra defensa, la vigilancia de nuestros sentidos. Cada imagen que consumes, cada sonido que permites y cada conversación en la que participas hoy está construyendo o destruyendo tu capacidad de discernir la voz de Dios cuando llegue el decreto final. ¿Cuál es la decisión entonces, mi querido hermano? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar en esa quietud? Hemos visto que el fin no comienza con un estallido geopolítico, sino con una decisión tomada en la quietud de nuestra vida diaria, en ese día a día que tú vives con el Señor. La prueba silenciosa es el examen del carácter que ocurre antes del examen del decreto. Y hemos descubierto que el santuario no es un dogma seco, sino un llamado a una purificación real. Que el zarandeo ya está operando y que solo la justicia de Cristo implantada en el corazón, no solo acreditada, nos permitirá estar en pie cuando el mediador cese su labor de intermediación. La acción para hoy es simple, mi querido hermano que me escucha. Es simple en su enunciado, pero solemne en su ejecución. No permitas que el sol se ponga sin haber tenido un momento de rendición total. No te conformes con haber leído este texto. Busca un lugar privado.
Apaga el teléfono, abre tu Biblia en el Salmo 51 y deja que Dios haga la cirugía necesaria en tu alma. El tiempo de la intercesión aún no ha terminado, pero la puerta se está cerrando lentamente, milímetro a milímetro. Y este mensaje no es para todos, desafortunadamente. No es para los que buscan entretenimiento religioso, ni para los que quieren que se les hable de cosas lisonjeras. Solo aquellos que sienten el peso real de la eternidad y comprenden la seriedad de las advertencias de las escrituras encontrarán valor en lo que compartimos aquí. Si eres de los que buscan la verdad pura, sin adornos, para preparar tu vida para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces este es un lugar de estudio y resistencia, para que continúes llegando aquí para descubrir lo que la Biblia tiene para ti. Todo lo que hemos discutido sobre la prueba silenciosa nos lleva a una sola pregunta, mi querido hermano, que muchos prefieren evitar incluso, pero que es el eje central de toda profecía. Si el juicio comenzara hoy con los vivos, escuchen, si el juicio comenzara hoy con los vivos y tu nombre fuera llamado ante el tribunal de Dios, ¿qué registros encontraría el cielo en tu nombre? Hay un detalle profundo en Daniel 12:1 sobre el tiempo en que Miguel se levanta. Ese momento marca el fin de la intercesión, cuando dice, y se levantará Miguel. Me gustaría que reflexionara sobre esto, querido. ¿Qué aspecto de tu carácter sientes que Dios está tratando de pulir hoy? A través de las pruebas, de los problemas, de las finanzas, de las dificultades familiares que estás pasando hoy. A menudo lo que llamamos problemas son en realidad las herramientas de Dios en su prueba silenciosa para prepararnos para la gloria. Déjanos tu reflexión o tu pregunta en los comentarios, estaremos encantados de leerte y leer las experiencias de otros que también están atravesando pues el desierto espiritual que a todos nos llegó. Nos fortalece pues a todos leer estos comentarios, así que no estamos solos en esta carrera. Somos un cuerpo preparándose para la traslación al cielo. Oremos para finalizar este estudio. Padre Celestial, te ruego por cada alma que ha leído estas palabras. Tú conoces las luchas que nadie más ve, el miedo al fracaso, las adicciones secretas y el deseo sincero de restauración. Que tu Espíritu Santo selle estas verdades en sus corazones. Danos la victoria en la prueba silenciosa de hoy, en el pensamiento, en la palabra y en el deseo, para que por tu gracia y solo por tu gracia podamos permanecer firmes en la crisis de mañana. Amén.